Saludo aquí de parte del Ministerio Profético Impacto de Dios. Y ahí pues hay mucha gente que está viendo, hermanos, las predicaciones. Y nos gozamos por eso, porque Dios habla a través de la palabra y muchos son edificados. Vamos al mensaje de esta mañana. ¿Cuántos quieren oír su palabra? Vamos a abrir nuestra Biblia. Este libro le va a costar hallarlo, hermano, en Génesis. En el primer libro, en la creación. Y hasta la cita bíblica le va a ser difícil. Capítulo 1, verso 2. Ya todos lo tienen. Amén. Sería ya, hermano, el colmo. Capítulo 1, versículo 2. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Puede sentarse. Palabra y espíritu es la palabra de esta mañana. Palabra y espíritu. Y quiero tomar, como hay simbología que se toman para identificar como palabra, por ejemplo, el pan es identificado como una palabra del Señor. Espada también. Pero para no, hermanos, perder la secuencia que llevamos, he tomado yo el otro símbolo, agua. Agua, agua. Cuando usted sueñe con agua limpia así, es símbolo de la palabra. Si sueña con agua sucia, lo sucio es para lo sucio. Para cuando tenga un sueño con agua. Entonces, aquí quiero tomar símbolo de la palabra, el agua. Pero aquí lo importante que leo en esta lectura desde el principio de la creación. Este mensaje tal vez no es como los que estamos acostumbrados a oír, es como el del viernes. Fue un poco como de revelación de Dios. Pero aquí quiero tomar este punto clave. Que el Espíritu dice que se movía sobre la faz de las aguas. Dice que había la tierra y estaba un abismo, pero el Espíritu tomó el agua. Ahí se movía el Espíritu sobre las aguas. Porque señala otros lugares ahí. Quiero que me ponga atención un poco. Pero Él escogió el agua. El Espíritu escoge. Y Él se movía sobre la faz de las aguas. Precisamente en ese lugar, la agua, la palabra. Palabra, agua, poder, espíritu. Palabra y espíritu. El espíritu se mueve sobre las aguas. Y en las aguas le estaba diciendo que lo tomo en esta mañana como simbología de la palabra. ¿Qué me quiere decir esta mañana esta lectura? Este mensaje
de que donde hay palabra, hay espíritu. Donde se mueve la palabra de Dios, se mueve el espíritu. El agua, que no pierda eso, el agua, la palabra. Porque la palabra es poder, la palabra es autoridad de Dios. Ahora quiero decirle, usted puede conocer mucho la palabra, pero si no tiene respaldo espiritual, le está faltando algo. La palabra está acompañada del Espíritu. Toda la Escritura dice que es inspirada por Dios. La inspiración del Espíritu de Dios está sobre la palabra. El Espíritu de Dios se mueve donde hay palabra, donde hay gente llena de la palabra. El Espíritu de Dios está ahí. Entonces el que no le gusta leer la Biblia, el Espíritu no se acerca. Porque no sé cuántos lectores de la Biblia hay aquí. No sé si usted lee la Biblia todos los días. Y quiero decirle que cuando usted está leyendo la Biblia, algo se abre, algo diferente se siente, algo extraño está sucediendo en la mente, en el espíritu, porque donde hay palabra, el Espíritu de Dios se mueve. Y comienza uno a escudriñar y se va metiendo, hermano, a otro libro. Y después comienza, y cuando vea, tiene la hora encima, y darle a la palabra, pero es el Espíritu que lo está inquietando. Lee más, busca más, conóceme más, aleluya. A través del conocimiento el Espíritu se mueve sobre las aguas. El Espíritu buscó el agua para moverse en la creación. No voy a ir a los abismos. Dice, no voy a ir a ese lugar desordenado. Voy a buscar el agua. El agua representa una pureza. El agua limpia, no cualquier agua. El agua es su palabra. Y tras el agua se crea el Espíritu, se crea un poder de parte de Dios. Hermanos, a ver de dónde ha sacado eso. Ya la vamos a ver. Dice la palabra del Señor que Jesús fue invitado a unas bodas. Y dice que se acabó el vino y fueron donde él. Dice que habían buscar a alguien que me lo lea, hermano. Vamos a poner a hermano Aida que lee esta mañana. San Juan capítulo 2, versos 7, 8 y 9. Capítulo 2, versos 7, 8 y 9. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabía los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Dice que habían estas tinajas ahí. Y Jesús dijo primero para hacer el milagro, llenarlas. El Espíritu Santo también es simbología del vino. ¿Cuántos saben eso? ¿Está entendiendo, hermano? Métese a la revelación. Llenan las tinajas de agua, símbolo de la palabra, para que luego sea convertida en vino, símbolo del Espíritu Santo. Dice amén en esta mañana. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dios le está hablando. Cuando hay palabra, cuando hay abundancia de agua, el Espíritu de Dios está morando, el Espíritu de Dios está trabajando en esos lugares. Y le dice el Señor, dile que lo pruebe, maestresala.
Y dice ahí la palabra que vio el agua convertida en vino. Pero tenía que haber un recipiente que eran las tinajas. ¿Con qué se amasa el barro, hermano? Tú eres barro. Eres una vasija hecha con agua de barro. No sé, el que sabe de medicina o algo, no vino el hermano, una enfermera que viene, que dice que el cuerpo humano, no sé si el 70% es agua. Porque Dios nos buscó a nosotros. Porque somos agua. Y el Espíritu de Dios se conecta con el agua. El Espíritu de Dios se conecta cuando hay abundancia de palabras. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú buscas leer la palabra de Dios, cuando tú te fundes en la palabra, hermano, te llenas, te vas a otro nivel en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder. El Espíritu de Dios comienza a revelarte. El Espíritu de Dios comienza a aclararte las cosas. El Espíritu de Dios comienza a convertirte en alguien grande, en alguien poderoso, porque hay agua, hay palabra de Dios en esa vida. El Espíritu llega. Es lo que poco hacemos, leer la Biblia. Puede estar en celulares, puede estar en una laptop, hermano, puede estar en satélite. Es que al diablo le conviene que usted no conozca la palabra. ¿Me entiende? El diablo no quiere que usted conozca la Biblia. Porque por eso dice un pasaje: mi pueblo crece, parece, sufre por... ¿Cómo el Espíritu te va a revelar si tú ni siquiera lo conoces? Cuando usted compra un artículo nuevo, le dan a uno un manual. Cómo lo va a encender, cómo lo va a conectar, y cómo lo va a prender, y cuántos minutos va a calentar la tortilla, cuántos minutos, si un microondas, por ejemplo. Siempre le dan a uno algo. O cuando compra un celular, le dan... Póngalo a cargar, déjelo que se descargue y un montón de cosas, métase al menú. Pero la gente quiere aprender lo del Espíritu y no conoce la palabra. Usted quiere saber revelación, métase primero a las Escrituras, luego el Espíritu comenzará a llenarlo. Porque hay agua, ahí está el agua, Él se mueve donde hay agua, Él se mueve donde hay poder del agua. La palabra es poder, aleluya. Cuando tú andas lleno de la palabra, el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Se mueve, se mueve. La palabra me sirve a mí, hermano. Y compruébelo, lea la Biblia, lea mucho. Y usted va a comenzar a ser un tipo listo, lleno de sabiduría y conocimiento, porque el Espíritu de Dios lo está llenando. A veces la llenura no es solo en la alabanza, no es tan solamente que le pongan las manos, leyendo la palabra, el Espíritu comienza a tocar. Yo he estado a veces leyendo la palabra y Dios me dice: es tiempo de orar, vete a orar allá, aleluya, y me vengo aquí a orar, a clamar al Señor, pero escucho la voz a través de estar leyendo la palabra, porque no solamente tienes que leer, no solamente la tienes que conocer, tienes que buscar lo espiritual, y yo te voy a llenar ahí. El diablo conoce la Biblia, hermano, no es que se la leyó al Señor. Porque a veces creemos: no, yo sé mucho de la palabra, pero necesito un acompañamiento, un respaldo del Espíritu de Dios en tu vida. Dice que aquellos hombres llegaron, me estaba leyendo, dice que aquellos hombres se le presentaron a un hombre con demonios. Eran hijos de un sacerdote, dice que se le pusieron y leyeron en el nombre del Dios de Pablo. ¿Sabe cómo lo sacó el demonio ese hombre? Endemoniado a aquellos hombres que llegaron de abusivos, desnudos. Usted tiene que llevar respaldo del Espíritu y también con la palabra. Por eso le toqué estos dos puntos. Porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Porque el agua significa la palabra. Ahí mismo en San Juan, hermano, vamos a abrir la palabra del Señor también. Es que estoy cambiando algunos tipos de mensajes porque Dios me está dando mensajes revelatorios, hermano.
capítulo 4 de Evangelio. Verso 14 dice la palabra del Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Ahí estamos, ¿ven? Será una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 23 más abajo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero ¿qué le ofreció primeramente a la mujer para después hablarle del espíritu? Agua. La palabra. Usted no se puede quedar solo con que yo leo la Biblia. Tiene que buscar lo espiritual también. Dame de esa agua. ¿Usted cree que era agua, hermano? De agarrar un vaso de agua. No, era la palabra. Por eso la mujer dijo: ven, hemos encontrado al Mesías. Porque en nosotros se hace, hermanos, cuando recibimos la palabra, se hace como una fuente, aleluya, como ríos de agua viva, dice también ahí en San Juan. Brotan en nosotros. Brota aquella palabra. ¿Y qué es lo que hace cuando uno anda lleno de la palabra? Buscar lo espiritual. La gente llena de la palabra, la gente, hermanos, cuando la palabra está fluyendo en su vida, busca la casa de Dios, busca servirle. Voy a hacer un ayuno de vez en cuando, voy a buscar en oración al Señor, voy a levantarme a madrugada, porque hay palabra. La palabra le hace que el espíritu despierte. Pero si yo no leo, hermano, el espíritu no se mueve. Porque dice, no hay agua en ese cristiano. No tiene conocimiento. El Espíritu de Dios es sabio. Por eso le digo, ¿por qué se fue a mover donde había agua? No fue al abismo ni a la tierra desordenada. Fue precisamente donde había agua, símbolo de la palabra. Porque ahí hay vida. El Espíritu de Dios busca verdaderos adoradores, le dice, en espíritu. Pero después de haber tomado el agua, la mujer: dame de esa agua, Señor. Es como que yo haya venido a leer: ya sé, el hermano va a leer de la mujer samaritana. Ese es lo sencillo. Eso ya lo he leído varias veces. Vuelvan a leer. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo tener una revelación esta mañana. A usted Dios le puede dar otra. Aquí pueden pasar 5 hermanos a predicar. Yo fui a una iglesia que me llevaron allá, unos invitados. Fui a muchas iglesias invitados, hermano. Y yo creo que esto usted nunca lo ha visto. Ahí está mi esposa de testigo. Vamos pues, hermano. Yo por no quitarle, vamos, hermano. Y no me gusta andar. No. Y los predicadores de un mensaje, hermano, eran 5 con el mismo versículo. Comenzó uno, se echó sus 40 minutos, pasó el otro con el mismo versículo. Y yo me quedé, hermano, ¿y cómo? El otro iba agarrando, pero la gente: no, ya me lo sé, Juan 3:16, y de tal manera amó Dios al mundo, y lo toma usted simple, ya como que fuera vender esquimo, ahí vende el esquimo. Pero primero la mujer le tenía que dar el agua, para después hablarle del espíritu. No le iba a decir: Dios anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, mas no había tomado el agua, no tenía la palabra en su corazón. Primero es la palabra, luego se mueve el espíritu.
Ellos trabajan juntos. No sé, ellos se mueven juntos con el agua, el Espíritu de Dios. Porque dice que se movía sobre la faz, no estaba. Alguien lleno del Espíritu y lleno de la palabra, ese se mueve, ese está activo, ese está metido en Dios, ese está, hermano, haciendo la obra de Dios, ese está metido en el fuego de Dios, en el Espíritu Santo, aleluya. Para Jesús decirle a esta mujer, era una mujer de la vida, primeramente toma el agua, para que después vayas en espíritu, porque Dios es espíritu. Te puede decir, pero si se escucha la palabra, pero tiene que andar acompañado del Espíritu. Pero me está entendiendo que el agua es simbología de la palabra, hermano. La gloria de Dios busca el agua, la palabra. Dice en San Juan 5 también que había un estanque. ¿Cuántos saben? Han leído por ahí. Y hacía muchos enfermos. Capítulo 5, en el 1 en adelantito. Pero estaba el templo de Jerusalén. Pero él buscó el agua, el ángel que Dios lo mandaba, busque el agua. Yo voy a remover el agua. ¿Y qué sucedió ahí? Los que leen. Pero el ángel buscaba el agua. Dice que agitaba el agua. Y el que se lanzaba, los primeros que se lanzaban quedaban sanos. Porque Dios busca el agua donde hay palabra. El agua significaba, el estanque significaba una palabra. Pero la palabra dice que el estanque, lo que significa estanque es que está estancado, ¿no? Pero cuando viene el poder de Dios sobre el agua se mueve, el agua se agita, el Hijo de Dios, el hermano, el cristiano comienza a moverse, comienza a avivarse, aleluya. Déselo fuerte al Señor, porque el Espíritu de Dios está en el agua moviéndose. Oh, gloria a Dios esta mañana, Señor. Yo me muevo donde hay agua. ¿Y qué significa el agua? Le digo. Y tras de una palabra, de una agua, viene el cumplimiento de Dios a través de confirmar, a través del Espíritu. Porque primero es la palabra. Primero Dios da la palabra y luego confirma a través del Espíritu el milagro. Primero te dan la palabra a ti. Primero te dan la profecía. Luego viene el Espíritu y te lo confirma. Porque así es, primero a uno le dan una palabra, hermano. Y luego el Espíritu te la confirma. La gloria es para Él, hermano. Es poderoso, hermanos, buscar la palabra del Señor. San Juan capítulo 9. Hermano Michael, vamos a poner a leer en esta mañana. Capítulo 9. Capítulo 9, versos 7, 6 y 7, hermano. Dice su palabra. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que están ahí
visto que era ciego, decían: no, este es el que se sentaba y mendigaba. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Amén. Léame el 6, hermano. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva, hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Amén. Este es un ciego, hermano. Ahora, póngase a pensar usted. Ahí dice que escupió el Señor e hizo lodo. Yo entendía que esa escupida era como agua. ¿Cómo se hace el lodo? Esa escupida fue como agua. Y se lo pone en los ojos y le dice luego: vete a lavar. El agua. Pura palabra. Puro milagro de palabra. Puro poder de palabra. El agua está en todo. El agua se está moviendo. El agua es poder de Dios. Aleluya. Poderoso en esta mañana es el Señor a través de su palabra. La gloria es para Él. San Mateo, hermano. Quiero dar unos versículos rápidos. Le voy a pedir a mi hermana Joana que nos lea. Capítulo 3, verso 16 de San Mateo. Todos lean, busquen en su Biblia porque Dios les está diciendo algo poderoso. Hasta mismo Jesús respetó esto, hermano. Amén. Para que el Espíritu de Dios reposara sobre el Señor, ¿de dónde venía Él? Aleluya. ¿Cuántos creen que el agua es bueno, hermano? Sin agua no podemos vivir, hermano. Miren, mejor que se vaya la luz, pero que el agua no se vaya. Esperó el Padre abrir los cielos cuando su Hijo saliera del agua. Y el agua, le dije que estaba simbolizada esta mañana como la palabra. Así que alguien sin palabra, alguien sin escudriñar la palabra, el Espíritu de Dios no se te va a mover mucho. El Espíritu de Dios quiere agua para él moverse. Precisamente cuando Jesús desciende, el Espíritu inmediatamente se derrama en forma corporal de paloma y reposa sobre él. Voy llevando rápido, hermano. Dice que vino Nicodemo en el capítulo 3 de Juan también. Vino Nicodemo a Jesús. Si alguien lo quiere leer, hermano, por ahí. Vamos a buscarlo. Ese se lo estoy tirando hacia la... Capítulo 3, verso... Mana Rosely.
verso 5. San Juan 3:5. Capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del cielo. De Dios. Amén. Le dijo Jesús, tiene que nacer de agua y de espíritu. Es que yo le decía que los otros dos están simbolizados como pan y como la palabra, pero solo estos dos los hay que van siempre ahí, el agua y el espíritu. Pero dice también de la palabra simbología en la espada, no es con espada ni con ejército, es con su Espíritu Santo. Entonces tienes que usar la espada, pero tienes que usar el Espíritu. Si no hay agua, hermanos, hay poder de Dios en el agua a través de su palabra. Y le dice, si no nacieres de agua y de Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces esta mañana quiero decirle que es importante que estos dos elementos se muevan en un cristiano. Yo oro bastante, hermanos, y sí que hago ayuno. En la semana me hago mis 3 días de ayuno, pero yo no leo la Biblia, hermano. A mí no me habla de Biblia. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es eso? Es que no puede ir el otro para allá, ni este solo. No, es los dos, el agua y el espíritu. Yo, por saber mucho de la palabra de Dios, tengo que tener respaldo del espíritu. Yo puedo venir a hablar un poco de garabatos aquí, de locuras y inventar, y yo me sé mucho la Biblia, pero le digo al Señor, si no tengo respaldo de tu espíritu, puedo ser avergonzado. Puede ser que esta palabra no esté llenando, solo esté saliendo la palabra vacía, hueca. Por eso le digo, el diablo se sabe la Biblia, pero no tiene el Espíritu de Dios para confirmarla, para que sea poderosa. Está vencido por él mismo, aleluya. No tiene derecho. Si no naces, le dice a este hombre, un hombre sabio en la palabra, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Así que esta mañana quiero decirle que no solo el conocimiento basta, hay que buscar lo espiritual también. Pero Adán, el de Dios, removió el agua y dice que se sanaban los enfermos. Pero mi curiosidad es por qué se movía en el agua. Estaba el templo de Jerusalén, puede decir, voy a ir al templo de Jerusalén, que por cierto era muy lindo, dice que era bañado en oro, las piedras. No, quiero agua, un estanque, hay un estanque. El agua es poder. Dios está con nosotros, hermanos, en esta hora. Capítulo 7, ahí mismo de San Juan. Vamos a poner a la hermana Daniela que nos lea. En el capítulo 7 va a leer 3 versículos de San Juan, 37, 38 y 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había recibido los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano.
de qué secuencia de la palabra, por eso le digo. Esto yo lo recibí de Dios, aleluya. Primeramente les ofrece el agua. Primeramente te ofrece la palabra. Pero esto lo había dicho porque los creyentes iban a recibir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios hay de muchas simbologías. Muchos lo sopló y le dijo: recibí el Espíritu. Pero Dios quiere el agua. Palabra, Dios quiere en usted. Esto es la palabra de esta mañana. Dios lo quiere ver leyendo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque vienen muchos falsos enseñadores. Oiga, vienen muchos falsos profetas. Y si algo no está basado en la palabra y le están profetizando y usted no sabe nada, usted va a decir: amén. Me habló el Señor. ¿Cómo no lee? Porque ya hay falsos profetas dentro del pueblo. Y quiero decirle, a mí no es muy fácil me va a engañar un anticristo que venga conociendo las escrituras. Porque ya hay, dice Juan también, muchos anticristos en esta tierra. Entonces, si usted no tiene conocimiento, no conoce la palabra, hermano, cuando vea lo llevan de la mano, ganadito. Yo hay veces veo así, que a mí no me perjudica. Unos que, no sé cómo se llama esa iglesia, pare de sufrir, no es como que le venden agüita, le venden un pedacito de pan y la gente comprándolo, hermano. Esta agua la fuimos a traer de allá, de Jordán, es de Salomón, y la gente bebiendo el agua. Y mañana aparecen con una flor, le vendemos la flor y la gente comprando la flor. La palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos sanados. La gente le dice: metete una libre sal con todo y agua, y la gente se la mete. Yo no necesito sal, solo necesito la palabra, el agua. Solo necesito la palabra, el agua. Y el Espíritu de Dios va a confirmar en mí la sanidad, el milagro. Aleluya. Pero tengo que tener el agua preparada, la palabra. Y esto dio a entender, dice, de qué forma iban a recibir el Espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua. Entonces, si usted lo traduce, de su interior correrán ríos de palabra viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. A través de la misma agua el Espíritu iba a entrar en los creyentes. ¿Y qué es el agua? Se fija que es bueno estar en los cultos, es bueno estar oyendo la palabra. Porque por la fe viene por el oír la palabra. Pero por eso vuelvo al punto, hermano. Hay unos que dicen: ya me sé yo ya me sé lo que... Sí, te la sabes la palabra, ¿okay? Pero te falta lo espiritual. Entonces, como ya te la sabes, ya no que se saben de memoria es el Salmo 91. Se lo saben, pero así. Ese sí se lo pueden todito. A mí me dijo uno: apréndase el Salmo 91, apréndaselo de memoria, hermano. Y la palabra es de Génesis hasta Apocalipsis, para mí todo es la misma. ¿Cuál es el Salmo 91? ¿Cuál es la palabra de Dios? Es toda. Al que habita el abrigo de la altísima razón, porque te diré a frase mi castigo me dio en que confiaré. Hijo, hermano. Entonces el agua, símbolo de la palabra, el Espíritu llega. Entonces cuando usted lee mucho y compruebe,
Póngase a leer la Biblia. Lea la Biblia en su tiempo que le quedan libres, porque en la casa, hermano, no sé que hay tanto que hacer.